¿Cómo están, chicos? En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la cinemática referido al movimiento. Y ahora vamos a ver los movimientos que la vez pasada los clasificamos en dos trayectorias, ¿cierto? Habían rectilíneas, habían curvilíneas, ¿cierto? También lo clasificamos por su velocidad, ¿cierto? En uno que son constantes, ¿no? Y aceleración. Bien, vamos a ver uno de esos movimientos. Hay un movimiento que es constante, que es uniforme cuando se mueve un móvil. Y cuando se mueve un móvil, ¿no? El móvil generalmente es un objeto que puede ser una bala, que puede ser una rueda de un carro, una bicicleta, un avión, etc. En este caso, el móvil puede ser, como ustedes ven, acá tengo un móvil muy chiquito. Este móvil, ¿no? Si yo lo pongo acá, ¿no? Vamos a hacerlo así, de esta manera. Tenemos ahí el móvil, ¿no? ¿No? El móvil es así y se va a mover así, ¿cierto? Se va a ir con una velocidad determinada. Este móvil, ¿no? Este móvil, acá tenemos otro móvil, miren ustedes, otro móvil, ¿no? De una carga que es mucho más rápido, ¿cierto? Es mucho más rápido, mucho más veloz. En ambos casos tienen diferentes velocidades, pero las velocidades pueden ser constantes o pueden variar. Hoy día estudiamos el movimiento, ¿no? Uniforme, pero en forma recta. Y se le va a llamar movimiento rectilíneo uniforme. O sea, movimiento en forma recta, pero constante. Antes de ver el problema, o cómo se resuelven los problemas, tenemos que recordar más que todo, el sistema de unidades. El sistema de unidades en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo? Cuando el móvil al desplazarse, ¿no? Hace una línea recta de trayectoria, o sea, no hace curvas, ¿no? Y la velocidad es constante en el tiempo. Muy bien, el sistema de unidades. Habíamos hablado en cuadros anteriores de las primeras clases que las unidades están determinadas por un sistema internacional que los clasificó en unidades fundamentales, derivadas, ¿cierto? Complementarias o suplementarias. Entonces, todo tiene que estar en juego o en base a esas unidades del sistema internacional. El sistema de unidades, para este caso, ¿no? Se divide en dos grandes ramas. Los absolutos, sistema absoluto y sistema técnico. Generalmente trabajamos nosotros con el sistema absoluto, que se dividen en tres tipos. CGS, MKS y TPS, ¿no? Los dos primeros, ¿no? Son los más comunes y el último es el técnico, ¿no? Técnico. Estos son usados el CGS y el MKS es usado en los países de habla hispana y el sistema técnico TPS es generalmente usado en los países de habla inglesa. Vamos a tomar como base tres magnitudes fundamentales, ¿no? Del sistema internacional, que es la longitud, la masa y el tiempo. Con eso se trabaja. En el sistema CGS, ¿no? ¿Cómo será la longitud? Acá está CGS, CGSC. C será centímetros, G será gramos y S será segundos. O sea, longitud, masa y tiempo. Y en el MKS es lo mismo, pero más superior, o sea, más avanzado, más grande, digamos, la medida. La longitud será el metro, la masa será el kilogramo y el tiempo será en segundos. Sistema CGS, sistema MKS, sistema técnico, que es la longitud es en pies, la masa es en libras, LB, ¿no? LB, un poquito más chico, libras, y el tiempo es en segundos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hagamos los problemas, las unidades tienen que coincidir. No pueden hacer esta unidad, ¿no? Con la unidad de acá.
La unidad acá en este caso de la unidad de acá, puede ser también kilómetros, ¿no? Y puede ser horas, kilómetros y horas, que acá no figura, ¿sí o no? Solo tenemos que convertir. Para eso sabemos ya lo que es conversiones. No podemos trabajar con sistemas distintos. Si es metro, acá es gramo, ¿no? No puede ver, no puede ser. Tiene que ser gramos con centímetro, metro con kilogramos, ¿cierto? Así, kilómetros con horas, ¿no? Y si dan así, tenemos que convertir, ¿no? No podemos trabajar de esta manera. Para eso sirven el sistema de unidades, que son CQS y MKS, y eso tiene que estar convertido, ¿no? Y no hay problemas, ¿no? Si dan segundos, ¿no? Tiene que trabajarse con kilogramos o con metros, en este caso el segundo no hay ningún problema, pero acá centímetros con gramos, metros con kilogramos, eso es lo más importante, ¿no? Y los segundos es para todo, ¿no? Si es kilómetros, será en horas, y así vamos a ir trabajando los problemas. Veamos, veamos entonces, en base a eso, cómo se aplican los problemas. Inicialmente habíamos indicado la vez pasada cómo se hacía, cómo era el movimiento uniforme, ¿no? ¿Está bien? El movimiento uniforme era así. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Te hago un ejemplo de un automóvil que viaja en línea recta, ¿no? Un automóvil que está viajando en línea recta por la pista, ¿cierto? Y vemos que el velocímetro marca así, distancia que ha recorrido 100 metros. ¿Cuánto tiempo demoró en recorrer esta distancia? Demoró 50 segundos. Fíjense, ¿ya? Vamos a sacar un poco más para que vean. 50 segundos. Muy bien, entonces ya tenemos la primera base de su velocidad. Es 100 metros recorre en 50 segundos. Ya. En el siguiente, ¿no? Bueno, otros 50 segundos serían 100 segundos, ¿cierto? 50 más 50 son 100, en 100 segundos, ¿no? ¿Cuánto va a recorrer? Va a recorrer 100 metros más, o sea, 200 metros. Aumentamos 50 segundos más, 100, 150. ¿Cuánto recorrió? En cada 50 avanza 100 metros más, 200 será acá 300. ¿Cierto? Como ustedes ven, es una 100, 200, 300, es una constante. Acá 50 segundos, 100 segundos, 150. O sea, cada 50 segundos va avanzando. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Es constante la velocidad. ¿No? No varía. Acá va a ser lo mismo. 50 segundos más serían 200 segundos. Y acá avanza 100 metros más. O sea, 400. Acá avanza 100 metros más. Y acá avanza 50 segundos más. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? De esta manera estamos aprendiendo cómo es la velocidad constante. Muy bien, pero esta velocidad, este movimiento constante, lo podemos graficar, ¿no? Lo podemos graficar con un ejemplo. ¿Cómo se grafica? Se grafica de esta manera. Miren ustedes acá. Se grafica así. Se hace un sistema de ejes de coordenadas. ¿Se acuerda cuando hicimos la vez pasada? Hicimos movimiento, hicimos así, ¿no? Una gráfica así. Este es similar, es idéntico a la gráfica, ¿no? Es idéntico, sino que le hemos acortado un poco más, lo hemos acortado y nos queda así. Pero había dos sistemas, dos líneas que se usaban. Bien, acá hay una línea vertical, ¿no? Que se llaman las ordenadas, donde generalmente va a ir los datos de la distancia. Y la línea horizontal que se llama las X, que se llaman las abscisas, donde va a ir realmente los datos del tiempo. Los datos del tiempo y los datos de la distancia. ¿No? Voy a graficar este primer ejemplo, a ver cómo me sale la gráfica de este MRU. ¿Está bien? Distancia, dice, distancia 100, 200, 300. Entonces acá está la distancia, ¿sí? Y aquí lo voy a colocar, partiendo de 0, ¿cierto? Siempre se parte de 0 en el cruce. Entonces, acá será ¿cuánto? Será 100.
acá será 100. Distancia, 100. ¿No? El siguiente será 200. Acá será 300, 400 y así. ¿No? Los datos del tiempo lo pongo en esta parte de acá. ¿Cierto? Lo pongo. Digo, 50. 50. Acá será 50. ¿No? El siguiente será 100. 100. 150. 200 y así. 250, ¿no? Como hay 5, vamos a poner 5. Acá será entonces 500 y acá será 250. Para hacer el gráfico, basta que hagamos una tabla de 5 valores suficientes como eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la gráfica? Tenemos que hacer el encuentro de estos puntos, de estos dos datos. Primero, 100 con 50. Tenemos que hacerlos siguiendo líneas paralelas al eje. Si este es el eje, líneas paralelas, ¿cierto? Líneas paralelas verticales. Y si este es el eje, el tiempo será líneas paralelas horizontales. Hasta que se encuentren las coordenadas y le ponemos, le graficamos con un puntito. Vamos a ver. Dice, primer valor, 100 y 50. Acá está 50 y acá está 100. Entonces trazo un eje hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Hacia arriba. De líneas punteadas. Ahí está. ¿Está bien? Y 100 está acá. Entonces 100 está acá. Y hago sus líneas punteadas. Y justo se cruzan y se encuentran. Y yo le marco con un puntito. Acá. Vamos a marcarle con un punto. Ahí está. Y ya está. Hemos marcado. El primer puntito. Los siguientes valores. El siguiente valor. El siguiente cuadro. 200 y 100. Acá está 100 y acá 200. Hacemos que se encuentren los dos con líneas paralelas. Esto me da a indicar hacia arriba y esto hacia allá, ¿cierto? Entonces vamos a ver el encuentro. Dice, acá está 200, acá está 100. Hacemos que se encuentren haciendo líneas paralelas, pero con guiones suspendidos, ¿cierto? Con guiones suspendidos. Ya, ahí se encontraron. Al encontrarse, ¿no? Le ponemos el punto. Acá está el punto. Ya está. Ya le pusimos el punto ya. Vamos al tercer valor. Tercer valor, 300, 300 y 150. Y lo hacemos con la regla, ¿no? El cruce respectivos. Acá tenemos el cruce con líneas punteadas. Líneas punteadas. ¿Está? Y acá también hacemos el encuentro. Ahí está. Estamos haciendo el encuentro entre, ¿no?, los valores de la tabla que tenemos. Y en el encuentro lo ponemos un puntito más. Ahí está el puntito. ¿No? Y luego hacemos el otro valor. El otro valor será 200 con 400. Y hacemos el encuentro con líneas paralelas. ¿No? Ahí está. Por aquí. Más o menos por acá. ¿Está? Y acá también, con líneas paralelas, hacemos el valor, ¿cierto? Hacemos el encuentro. Ahí está. Y se ha encontrado. Y en el encuentro le ponemos un punto, ¿cierto? Ahí está, el puntito. Ya está. Y ahora, para terminar, construimos la gráfica. ¿Cómo se construye? Uniendo los puntos. Uniendo los puntos y ya está construida la gráfica. Empezamos a ver. Acá vamos a unir solamente los puntos, ¿no? Unimos los puntos y nos queda así, ¿cierto? Ahí está. Y quedó así. Esta es la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Esta es la gráfica. Y esta gráfica sale porque es constante. Constante en su desplazamiento, en su velocidad. ¿No? Recuerden que los datos de tiempo para este lado y los datos
para distancia de este lado. Aplicando un problema que yo le estoy dando, sencillamente ustedes cambian los valores y nada más. De la siguiente manera, en el siguiente problema que les voy a dar, vamos a cambiar los valores nada más, ¿no? Y los valores en la tabla, en su gráfica, lo ponemos y ya está. Y vamos a hacer un ejercicio. Para esto, tenemos nuestra tablita de que vamos acá, elaborado. Lo vamos a borrar para no ser doble, más rápido. Entonces, hacemos el encuentro de los valores, ¿no? Ahora sí. Listo. Y acá también igual, ¿no? Vamos a borrar los valores para que introduzcamos otros valores nuevos según el problema que nos está pidiendo, ¿no? Entonces ya tenemos acá, he hecho la marcatoria, acá también tenemos ya, mucho mejor procesado, la tabla, ¿cierto? De esta manera estamos viendo la tabla para completar el siguiente problema. Muy bien, el siguiente problema nos dice lo siguiente, vamos a graficar, ¿no? Queremos graficar el MRU del siguiente problema que me está dando, ¿no? Leamos, a ver, dice, averigua, ¿no? Dice, un ciclista se mueve con una velocidad uniforme de 20 km por hora. 20 km por hora, ¿sí? Así es, ¿cierto? Un ciclista se mueve, ¿no? Un ciclista se mueve con una velocidad uniforme de 20 km por hora. Me están pidiendo hacer la tabla y su gráfica. Entonces, acá tenemos 20 km por hora. Hora es el tiempo. Entonces, acá pongo yo tiempo, hora, ¿sí o no? ¿No? Hasta aquí en una hora, ¿cuánto ha viajado? 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros. ¿Está bien? Kilómetros es la distancia. Este es el tiempo. Como es constante, en la segunda hora viajará 20 más, o sea, 40. En la siguiente hora viajará 20 más, será 60. En la siguiente hora viajará 20 kilómetros más, será 80. En la siguiente hora, ¿no? Viajará 100. ¿Se dan cuenta? Esta tabla lo llevamos a la gráfica. Siempre empezando del primer cuadrante. 1 y 20, ¿no? Tiempo es 1, acá va a estar 1, parte 0. Entonces, 1 hora, acá está 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, bueno, etc. ¿Está bien? Y hacia arriba, que la distancia será 20, 40, 60, la distancia. Será 20, será 40, 60, 80 y así. Si ustedes ven, ¿no? Como hay constante, el primer valor es 1 y 20. 1 y 20 hacemos el encuentro, el punto. El segundo es 2 y 40, ¿sí o no? 2 y 40. 2, con 40 los valores hacemos el encuentro. El tercero es 3 y 60, ¿no? Aquí está. El cuarto es 4 y 80. 4 y 80. Son velocidades constantes. Y por lo tanto la gráfica es una recta inclinada, ¿cierto? Esa es la gráfica del MRV, ¿no? Y esto le va a salir con otro problema que ustedes lo hagan. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a aplicar la solución de los problemas con MRV. Y para esto nos vamos a ayudar de una fórmula muy sencilla, ¿no? Que ustedes lo van a utilizar siempre, ¿no? Problemas. Hagamos dos problemas de MRV. Los problemas tienen tres datos, ¿no? Tres datos. Tienen tiempo, tienen distancia y tienen velocidad, ¿no? Vamos a trabajar con los tres datos, ¿está bien? Con los tres datos. Y para esto hacemos uso de una figura que es el triángulo.
Entonces hacemos un triángulo, lo partimos acá, lo partimos así, ¿no? Y le ponemos los datos, ¿no? que nos piden. Para esto se trabaja con fórmulas, ¿no? Pero con este triangulito ustedes van a hacerlo muy, muy rápido y muy sencillo y fácil. Acá para arriba ponemos distancia de espacio, que es lo mismo. Distancia de espacio es lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos velocidad y acá ponemos el tiempo. Las fórmulas se sacan de acá. De ahí sacan las fórmulas. Por ejemplo, yo quiero averiguar el espacio o la distancia, ¿no? Distancia o espacio, letra E, que es lo mismo, ¿no? Igual. Distancia es igual. ¿Qué hago? Sencillamente lo que hago es tapar esto de acá, ¿no? Y me queda B por T. Entonces la distancia se averigua multiplicando la velocidad por el tiempo. Sencillo. ¿Se dan cuenta? Si ustedes quieren averiguar la fórmula, ¿cierto? De la velocidad, entonces, velocidad, ¿cierto? Tapo lo que es velocidad, acá, tapo. ¿Y qué me queda? Distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula. Distancia sobre tiempo es la fórmula de la velocidad. Y si quiero averiguar el tiempo, tapo lo que es acá el tiempo. ¿Y qué tengo? Distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Para el movimiento MRU se usan estas tres fórmulas. La primera, la segunda y la tercera. Donde ustedes les piden averiguar, le van a pedir averiguar la distancia o la velocidad o el tiempo. Y para no estar memorizándose, ustedes solamente se averiguan, se graban este triángulo con esos datos. De acuerdo a esto vamos ahora a aplicar, ¿no? Los problemas y cómo se resuelven, ¿no? Veamos el primer problema, número 1. Vamos a hacer unos ejercicios. Número 1. Veamos lo que dice el problema. Dice, ¿qué tiempo? Me pide, ¿qué tiempo, no? ¿Qué tiempo tardará un móvil en recorrer 200 metros si su velocidad es 10 metros por segundo. Ya está. ¿Qué tiempo tardará un móvil? En recorrer 200 metros si su velocidad es 10 metros por segundo? Muy bien. Vamos a ver. Todos los problemas se resuelven con esta manera, ¿no? Primero, se toman los datos. Si no están bien tomados los datos, chicos, ¿no? No le va a salir el problema. La clave es tomar los datos bien. Ponemos datos. ¿No? Leamos detenidamente y conforme vamos leyendo, vamos poniendo los datos. Veamos, a ver, dice, datos. ¿Qué tiempo? ¿Cierto? Entonces, acá en los datos siempre ordenamos así. Distancia, ¿está bien? Velocidad y tiempo. ¿Está bien? O también ustedes lo pueden ir ordenando de acuerdo a lo que les pide el problema, ¿no? Eso depende ya de cómo ustedes puedan hacer. Continuamos a ver, dice, ¿qué tiempo? Tiempo es T. ¿Está bien? No sabemos, esa es la pregunta, ¿no? Entonces le ponemos una incógnita. Y cuando no se sabe. Otro le ponen X, cualquiera puede ser.
tardará un móvil en recorrer 200 metros. 200 metros es la distancia. Distancia, 200 metros. Siempre no se olvide poner la unidad, ¿no? O sea que el sistema tiene que ser iguales, CGS o MKS. Metros. Si su velocidad V es igual, ¿cuánto? 10 metros por segundo. ¿Está correcto? Porque está en la misma unidad, ¿cierto? CGS, metros con segundos. Con estos datos, ¿no? ¿Qué me están pidiendo que averigüe? El tiempo. Entonces yo el tiempo igual, me fijo en la fórmula. Tiempo que es igual, distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Es el tiempo. ¿Ah? Entonces, vamos ahora a hacer, terminado de nada, ¿no? Los pasos. Primero, leer el problema detenidamente. Segundo, averiguar los datos y poner los datos de forma correcta. Tercero, conocer la fórmula adecuada, ¿no? De qué se está pidiendo. Distancia o tiempo, velocidad, ¿no? Luego, en el cuarto paso, vamos a reemplazar los valores, ¿no? En la fórmula. Distancia, ¿cuánto es? 200. Ponemos 200 metros. Sobre velocidad. ¿Velocidad cuánto es? 10 metros por segundo. ¿No es cierto? Esa es la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos una operación sencilla, ¿no? Una operación sencilla. Y luego damos el resultado, ¿no? Acá hay un 0, eliminamos otro 0, eliminamos 20 entre 1, sale a 20, ¿cierto? Las unidades también tenemos que simplificarlas, como en matemáticas, ¿cierto? Simplificarlas, ¿no? Si acá hay un 0, acá hay un 0. Las unidades que son iguales también tenemos que eliminarlas. Entonces acá tenemos metros, con metros se elimina y nos queda segundos. Me pide realmente tiempo. ¿Cuánto? 20 segundos será la respuesta del problema. Porque nos está pidiendo cuánto tiempo tardará el móvil. De esta manera hemos resuelto el problema de la velocidad, ¿no? Perdón, del movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Vamos a hacer un segundo problema para que ustedes puedan, ¿no?, afianzar el conocimiento de los problemas con los siguientes datos. Problema 2 dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que recorre un tren? Recorre un tren, ¿no? Que recorre un tren durante 3 horas. En 3 horas, si su velocidad es 30 km por hora, si su velocidad es de 30 km por hora. 30 km por hora. Muy bien. Ese es el problema que nos dice, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Repito, la clave es tomar los datos. Entonces, tomamos los datos del problema, ¿cierto? Veamos a ver, ahí. Datos. ¿Cuál es la distancia? Distancia de... Me piden averiguar esa incógnita. Entonces nos daremos X o no un signo de interrogación. Que recorre un tren en 3 horas. ¿Qué cosa es 3 horas? Es el tiempo. Tiempo igual 3 horas. ¿Bien? Si su velocidad es igual a 30 kilómetros por hora. Ahí está. 30 kilómetros por hora. Repito, la clave es leer detenidamente
y luego hacer el problema, tomar correctamente los datos. El siguiente paso es la fórmula, una fórmula bien hecha. Me pide distancia, distancia igual. ¿Cuál es la fórmula de distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. Una vez que te he hecho correctamente la fórmula, reemplazamos los valores en la fórmula. ¿Cuánto es la velocidad? Velocidad es 30 kilómetros por hora, o sea, 30 kilómetros en una hora. ¿Está bien? Así lo ponemos, en una hora. Por un puntito, ¿cierto? Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Tiempo es 3 horas. 3 horas. Igual. Teniendo esto, solamente ahora nos queda eliminar o simplificar las unidades o, digamos, los números. Veamos, a ver, dice, tenemos hora arriba y hora abajo, eliminamos, ¿no? Pues son iguales, ¿no? Y nos queda 30 por 3. 30 por 3, ¿cuánto es? 90. 30 por 3, 90. 90. ¿Y qué unidad es la que nos queda? Nos queda kilómetros. 90 kilómetros. Esa es la distancia que recorrió, ¿no? En 3 horas. Y siempre podemos tener cuidado de que el sistema, si está en horas, está en kilómetros, ¿no? Si está en centímetros o metros, está en segundos. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Vale? De esta manera hemos hecho otro segundo problema averiguando, ¿no? ¿Cuál es la distancia? De esta manera podemos averiguar cualquier problema, ¿no? Aplicando nuestro triángulo de la fórmula del MRU. Ahora, lo que queda es practicar, porque les repito, la forma de aprender siempre practicando, ¿no? Y ser bastante mejor. Les dejo algunos problemas y cualquier consulta me hacen llegar.